Bienvenidos a este nuevo vídeo de la colección de Vidrinorg en el que vamos a explicar cómo se prepara y cómo se lleva a cabo una extracción líquido-líquido y también veremos los problemas más comunes que soléis tener. Esta técnica se utiliza sobre todo en los laboratorios de química orgánica cuando queremos separar o aislar un componente de una mezcla que se nos ha podido producir en una reacción. En esta técnica tenemos que tener muy en cuenta tres cosas. La primera, que los disolventes que vayamos a utilizar para extraer no sean miscibles entre ellos. La segunda, que nuestro componente sea más soluble en el nuevo disolvente que vamos a utilizar para extraer que en el original. Y la tercera, que las impurezas que haya en la reacción sean insolubles en nuestro nuevo disolvente y sean más solubles en el original. Cuando una sustancia se disuelve en dos disolventes no miscibles entre sí, la relación de las concentraciones de este componente es constante a una temperatura, y a esta constante se la llama constante de reparto, que se puede expresar como la solubilidad de un componente en un disolvente A partido de la solubilidad de un componente en el disolvente B. Normalmente uno de los dos disolventes es apolar y el otro más polar, y esto puede hacer referencia al carácter hidrófobo o hidrófilo de las sustancias. Para esta experiencia vamos a extraer el yodo contenido en este agua de yodo con hexano. El yodo, al ser una molécula apolar, va a ser más soluble en disolventes apolares como es el hexano, que es un disolvente orgánico, y por lo tanto cuando queramos extraerlo este va a pasar a la fase orgánica. Hay que tener también en cuenta que esta técnica es más eficaz si dividimos en fracciones el disolvente que vamos a utilizar para extraer. Es decir, que si nosotros tenemos 15 ml de hexano para extraer el yodo, va a ser más efectivo si lo dividimos en 5, 5 y 5 antes que hacer una extracción de 15 ml de una. Para esta experiencia necesitaremos un embudo de extracción como este que tenemos aquí, con una llave que nos va a permitir separar las dos disoluciones y extraerlas del embudo, un tapón para que cuando mezclemos las disoluciones no se nos viertan y dos matraces para recoger ambas fases. También necesitaremos un aro como en el que hemos sujetado nuestro embudo de extracción. Lo primero que vamos a hacer es añadir el agua de yodo a nuestro embudo de extracción. Es muy importante que nos demos cuenta que la llave esté cerrada para que no salpique y no se salga toda la disolución del embudo. A continuación añadimos los 5 ml de hexano y vamos a proceder a tapar nuestra disolución. Los disolventes orgánicos son disolventes muy volátiles y es importante que siempre tengamos muy sujeto en nuestro tapón para que no salte y pueda salpicar la disolución a otros compañeros. Una vez tenemos la disolución tapada y sujeta, le vamos a dar la vuelta y, como hemos dicho que en este embudo se va a generar una sobrepresión, vamos a liberarla abriendo la llave. A continuación vamos a agitar para mezclar bien las dos fases y liberaremos la sobrepresión que se genera. Y así haremos un par de veces. Y volveremos a colocar nuestro embudo en el aro. Es muy importante, de nuevo, que abramos el tapón, puesto que la presión que se genera en este embudo de extracción no permitiría sino que se separaran ambas fases. Para proceder a separar ambas fases tenemos que saber cuál va a ser nuestra fase acuosa y cuál la orgánica, y eso dependerá de las densidades de los disolventes. El disolvente menos denso se encontrará en la fase de arriba y el más denso en la fase de abajo. En este caso el hexano es menos denso que el agua, entonces estará en la parte de arriba. Si nos olvidamos de quitar el tapón para separar las fases y hacer la extracción, cuando queramos abrir no saldrá la disolución. Y cuando quitemos el tapón será cuando salga. En caso de que se nos generara una interfase entre las dos fases acuosa y orgánica, tendríamos que agitar haciendo unos círculos el embudo para ayudar a que se separaran ambas. Ahora habría que esperar unos minutos para dejar que se separen bien y una vez que hemos visto que ambas fases están bien separadas, recogerlas en nuestros matraces. Esta parte es importante hacerla despacio porque muchas veces se abre la llave
directamente, muy rápido, y nos pasamos entre fases. Una vez hemos recogido la fase acuosa, tenemos que retirar la fase orgánica. En este caso va a ser mejor separar o quitar la fase orgánica del embudo por la parte de arriba, puesto que ahora mismo en el vástago tenemos fase acuosa y si la bajáramos por el mismo sitio se nos va a contaminar nuestra muestra de nuevo de agua de yodo. El yodo en el hexano da un color morado y por eso cuando hemos mezclado y se ha transferido el yodo del agua al hexano, ahora tenemos el hexano de color morado. Por último, como hemos dicho que esta extracción deberíamos repetirla varias veces para que fuese más eficiente, volvemos a echar el agua de yodo en nuestro embudo, añadimos más hexano y volveríamos a repetir el proceso. Le damos la vuelta, liberamos sobre presión, que si vemos puede saltar la disolución, por lo que es necesario hacerlo hacia el interior de la campana para no salpicar a ningún compañero. Agitaríamos de nuevo, liberamos sobre presión y colocamos de nuevo para que se separen las fases abriendo el tapón. Y ahora volvemos a extraer del embudo abriendo la llave y con cuidado de no pasarnos. Y volvemos a extraer el hexano por la parte de arriba. Una vez hemos terminado con la extracción, lo que tenemos que hacer es limpiar todo el material y tirar todas las disoluciones a los residuos correspondientes.